Un canal libre e independiente. Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, queridos televidentes, en una entrega más de Frente con Carlos Rubio. Hoy vamos a tener un invitado que siempre es de mi agrado y que es, ya todos lo saben, que es como mi pariente, pero aparte de eso es alguien que nos va a arrojar luz sobre una situación penal de la República Dominicana que no tiene madre. Ahora mismo, de verdad, estamos ya en un punto donde el sistema judicial dominicano y la falta de políticas anticorrupción de nuestro país están llevándonos a la vergüenza internacional. Vamos a hablar eso un poco más adelante y ahora quiero tocar principalmente el tema de que estuve hablando con una de las personas y estuvimos un grupo hablando con una de las personas en la Superintendencia de Valores que maneja lo que es el cumplimiento y tiene que ver con lo que es la política de investigación hacia los puestos de bolsa. Y estoy muy preocupado ahora mismo porque es un sector creciente. El mercado de valores dominicano ha crecido mucho. Ahora, el Banco Popular hace apenas un mes fue aprobado dos fondos de 1.500 millones de pesos, uno de reinversión y otro de pago a 5 años. Hay muchos proyectos de mucho dinero en este mercado, al cual podría colarse y se está colando el lavado de activos. Hay empresas grandes como el Banco Popular que está haciendo un buen trabajo, un trabajo excelente, que está aportando a este mercado, y los grandes bancos del país están haciendo un gran movimiento de capitales porque los bonos y las acciones de verdad están creciendo mucho y está funcionando el sistema. De eso no hay duda. El único miedo está en que si la persona encargada de cumplimiento en la Superintendencia de Valores tiene una perspectiva de que no solamente hay que investigar los puestos de bolsa una vez se constituyen, eso hay un problema. La Superintendencia de Valores no puede solamente investigar a estas personas en ese momento porque los puestos de bolsa se venden. Muchas personas, porque los fondos más grandes como son Parallax, como hay varios puestos de bolsa, JMMB, un puesto de bolsa muy importante, el cual tuvo más de 30.000 y pico operaciones que hubo el año pasado, tuvo más de 20.000 y pico, o sea, es el que más mueve y hasta su página de internet es muy buena, tiene mucha información, explica cómo, por ejemplo, el año pasado en 3 meses subió el mercado porque la tasa de interés de los bancos había bajado, después cuando sube el Banco Central al 2% de interés baja el crecimiento y vuelve para atrás. ¿Cómo influye el mercado? ¿Cómo funciona? Eso es muy instructivo para las personas que quieren invertir, porque el que quiere invertir también tiene que saber un poco para cuando se le explique su asesor financiero. Este sector, vuelvo y repito, es muy importante para nuestro país, nos puede poner en el marco internacional como un sitio atractivo para hacer estos negocios y más con el centro financiero que los Vicini están preparando, que es algo increíblemente con Gaitán Boucher que puede traer no solamente prosperidad, sino nos puede poner en el marco financiero mundial. Algo muy interesante y muy bueno para nuestro país. El único problema está que si solamente se investigan los puestos de bolsa, esos puestos de bolsa pequeños, esas operaciones que son grandes de ciertos puestos de bolsa y de todo tipo de puestos de bolsa, puede ser permeado y afectado por el lavado de activos si las autoridades no requieren. Lo que ha dicho una persona de la Superintendencia de Valores es que ellos solamente tienen que investigar cuando se genere esto. Esto es algo, yo diría, catastrófico, peligroso, y quiere decir que ahora mismo se debe estar lavando muchísimo dinero y se le está dando el go a todo aquel que tenga una operación que sea dudosa, porque no estamos diciendo que hay que lavar obligatoriamente. Una persona puede tener algo dudoso de un cliente y puede que nunca lave y diga, bueno, eso se llama willful blindness, ceguera voluntaria. Y eso es castigado en materia de lavado. Pero si usted tiene esa circunstancia y tiene un cliente con mucho dinero que le conviene a usted, hay una cosa que se llama riesgo país, y uno de los miedos del lavado de activos es que las personas que ganan comisión, que trabajan en los bancos, bancas de inversión y todo, siempre son personas que pueden ser atraídas a este tipo de ofertas si no hay una regulación adecuada, y se les entiende. El sistema los castiga, pero menor, porque los entiende, pero los castiga con prisión. Por eso que ustedes están viendo que en Estados Unidos a cada rato hay una sentencia de lavado de activos contra alguien en un banco de inversión y banco de comerciales. Entonces, cuando estamos viendo esta circunstancia,
nos apena que la misma autoridad diga que no lo va a investigar, porque todo el que tenga duda para hacer esa operación, ahora mismo lo que va a decir, bueno, pero yo puedo coger clientes, porque no me lo van a investigar. A mí no me están supervisando nada ahora mismo la Superintendencia de Valores, porque ya el puesto de bolsa está hecho. Y esto es un cliente de mi cliente. Si el GAFI del 2012 dice claro que usted debe conocer el cliente de su cliente, o sea, que es decir, que la Super de Valores debe conocer el cliente del cliente. Quiere decir que el puesto de bolsa tiene un cliente y ese cliente recibe el dinero de otra persona. La Super debe saber todo eso. Sin embargo, la Super de Valores no está preocupada por eso, no tiene políticas, ni tiene un espacio, ni tiene un equipo, ni tiene una preparación, ni tiene una actitud, que es lo más importante, para revisar esto. Entonces, ahora que este mercado está creciendo, lo vamos a dañar permeando agresivamente con lavado de activos y que nuestro país sea afectado, sea lesionado y el riesgo reputacional crezca y todos estos proyectos que se están haciendo sean un disparate. Yo creo que este funcionario debe pensar lo que está pasando. Traté de hablar con el superintendente de valores sobre esto. Cuando le empecé a comentar, no quiso hablar conmigo por teléfono. Espero que poder hablar más adelante con él, si es que de verdad le interesa, porque si no, que lo deje así. No hay problema entonces, que sigamos con la corrupción en nuestro país, que siga permeando el sistema todo este tipo de actitudes. Lo que no puedo permitir es que yo, estando en un sitio donde varias personas participaron, todo el mundo sabe cómo yo manejo con integridad mi trabajo, que yo permita y deje pasar eso así, porque la gente tiene que saber entonces que aquí lo que se está cogiendo de relajo esa circunstancia, y aquí lo que estamos es simple y llanamente a la buena de Dios, y aquí el que llega, aunque no sea por comisión o por comisión, sí o no importa, que se joda el país. Me parece excelente eso. Me parece muy bien que tengamos esa política tan decente como institución y como entidad supervisora, que es la Superintendencia de Valores. Me parece algo maravilloso. Luego de esto, vamos ahora a una pausa para luego entonces recibir a nuestro invitado. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el curso Campañas Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia. Organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. De frente con Carlos Rubio, con un invitado muy especial, que aparte del cariño fraternal, lo traigo porque es la persona que más luz tiene, a mi parecer, no solamente tanto en conocimiento, sino como el ejercicio y el entendimiento social, especialmente en el ámbito jurídico, por lo que nosotros vivimos, que es que no es solamente tener un ejercicio diario en materia penal, por ejemplo, sino también es entender lo que está pasando en el sistema. No es solamente ir a hablar de derecho, es saber cómo funcionan los jueces, qué está pasando, cómo entienden ellos una situación, qué es lo que está pasando con el sistema que se está interpretando de una manera que está afectando a la ciudadanía. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Muy honrado. Gracias por invitarme, Carlos. Doctor, yo principalmente ahora mismo hay una situación en nuestro país que ha demostrado ser un fracaso social. El sistema penal tiene personas por estafa, presas, por lavado solamente en 2 o 3 casitos, después todo el mundo está lavando, vamos a ser sinceros. En narcotráfico, al que agarran, que sea grande o a los chiquiticos, pero después de ahí, todo el mundo está haciendo lo que quiere, manga por hombro. Y los ladroncitos, sí, eso están presos. Entonces aquí, en el caso de Francina, sale uno, salen toditos, nada más dejan uno y va y casi mata a un canadiense. ¿Qué está pasando con el sistema? Mira, lo primero es que
vamos a tratar de ser lo más sistémico posible y preciso para que tengamos una visión de perspectiva. Primero, el concepto histórico. República Dominicana es un país subdesarrollado que ha tenido un desarrollo jurídico procesal, producto de distintas influencias. Heredamos una cultura jurídica de raíz romano-germánica porque nuestros códigos fueron una traducción y localización de los códigos napoleónicos, códigos franceses, que fue lo único que dejó la ocupación haitiana aquí, trascendente durante 22 años. Pues es esa cultura jurídica que afortunadamente heredamos porque el sistema jurídico de raíz romano-germánica tiene miles de años de consolidación. Otras partes del continente quedaron con un sistema jurídico impregnado, o la parte iberoamericana por la legislación española, que es una legislación mucho menos desarrollada, fundamentalmente las partidas, el Código de las Partidas, y las prácticas procesales heredadas de las instituciones coloniales españolas en una parte importante de Iberoamérica, y luego en el norte del continente por la cultura jurídica anglosajona de raíz consuetudinaria, que no tiene absolutamente nada que ver con este sistema de raíz romano-germánica. Entonces, en la parte penal tenemos que entender que el derecho es una expresión represiva del Estado, es decir, para el mantenimiento de la paz social hay un catálogo de conductas que se entienden dañosas y que son clasificadas en la legislación penal, una parte de ellas codificada en lo que le llamamos el Código Penal, más toda la legislación complementaria. Para que la gente no se mate entre ellos. Bien, a grandes rasgos, estamos tratando de ser lo más amplio posible. Este sistema de tipificación de esas infracciones que sigue este esquema jurídico francés divide los crímenes las infracciones en crímenes, delitos y contravenciones dependiendo de su gravedad. Los crímenes son los más grandes, más graves, los delitos, y les corresponden las penas de aflictivas infamantes, es decir, de aquellas que van de más de 2 años de prisión. Luego viene la parte correccional o delitos que tienen prisión hasta 2 años, y luego las simples contravenciones, que son aquellas que tienen penas de simple policía o multas. A grandes rasgos ese es todo el esquema penal. Por lo tanto, ahí están desde las infracciones más graves, por ejemplo, los asesinatos, hasta las simples infracciones de tránsito. El sistema procesal es todo el marco jurídico que administra el procedimiento de encauzamiento, entendiendo por ello también la persecución, hasta la administración del castigo en todo ese abanico de infracciones. El sistema jurídico procesal que teníamos durante toda la vida después de la independencia era también de raíz francesa. El Código de Procedimiento Criminal que tuvimos era, por lo tanto, una traducción de su homólogo francés. Aquí le llamamos Código de Procedimiento Criminal, en Francia se llamaba Código de Instrucción Criminal, que seguía una vertebración de la articulación del proceso en las diferentes instancias judiciales, vale decir, desde simple juzgado de paz, que son los que bregan con las contravenciones, hasta la justicia criminal, vale decir, juzgados de instrucción y juicios criminales, en un proceso que era administrado atendiendo a la naturaleza jurídica de todas esas infracciones, contravenciones, delitos y crímenes. Creo que se entiende, ¿verdad? ¿Qué ocurre? También la parte penal, siendo una expresión represiva del Estado para buscar la paz social, también es utilizado por los estados a unos fines y propósitos muy distintos a aquellos del mantenimiento de la paz social, sino como un mecanismo autoritario de control de la población. Vale decir, poner el sistema jurídico procesal penal al servicio de la represión política del Estado. Eso pasa, eso pasa en todos los gobiernos autoritarios, y por lo tanto, nosotros vemos, por ejemplo, que durante la dictadura de Trujillo, la persecución política se legitimaba a través de procesos penales. Los luchadores antitrujistas le seguían procesos judiciales perfectamente, y eso aconteció también en otras muchas partes del continente, aún en aquellas en las cuales el sistema jurídico no tenía las formas del sistema francés. Nosotros, como país, logramos vencer la dictadura decapitándola, pero sin que se desmontara y se cuestionara las estructuras jurídico-procesales. Vale decir,
muere Trujillo, tenemos un régimen autoritario, pero las formas jurídico-procesales de la persecución del crimen, que también podían servir para la represión política, no variaron. Y se produjeron las transformaciones democráticas que han permitido que República Dominicana sea una de las democracias más estables de Latinoamérica. Y de hecho, evidentemente, una nación que mantiene la paz en la región. La República Dominicana mantiene la estabilidad de la región. En otros países, en donde el desarrollo democrático llegó más tardío, la búsqueda de alternativas democratizantes impulsó, porque había una guerra fría entre dos grandes bloques hegemónicos, Estados Unidos, con toda su cultura jurídica también consuetudinaria, y el bloque soviético, con una visión socialista de la administración pública, estaban librando una lucha que también, que le llamamos a ese periodo el de la Guerra Fría, fue el posterior a la Segunda Guerra Mundial, con dos grandes bloques, Estados Unidos y las potencias aliadas, y Rusia y los países de la órbita socialista que circundaban alrededor de Moscú. Pues en Iberoamérica también esa lucha tenía su espacio. Con la Revolución Cubana, en el año 1958-59, la estrategia geopolítica norteamericana entiende que hay que producir paulatinamente ciertos cambios democráticos para que la alternativa prosocialista no tuviera. Entonces, se impulsan, para suavizar los rigores de este ejercicio autoritario del poder dictatorial en muchísimos países de Latinoamérica, reformas procesales para garantizar libertad sin que el sistema político hiciera un vuelco hacia las izquierdas. Y es por eso que la discusión de la reforma procesal iberoamericana es financiada fundamentalmente desde esos focos. Vemos que desde la visión norteamericana y la zona de influencia norteamericana o pro-norteamericana se impulsa una reforma procesal iberoamericana que alcanza muchos países de Sudamérica y Centroamérica, porque fueron los países que tuvieron democracias más tardías. Recordemos que las dictaduras estuvieron gobernando en Chile hasta los otros días, Argentina hasta los otros días, en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, es decir, todos estos países. Y entonces esa reforma procesal es una política que va dirigida a democratizar el proceso. Porque, como en estas dictaduras había ahogamiento de libertades, vale decir, compromisos de violaciones de derechos humanos, pues entonces había que buscar una reforma procesal. Y por eso todo el discurso jurídico procesal, filosóficamente, impulsa esa reforma procesal iberoamericana montada en el caballo de los derechos humanos. Eso es lo que está pasando en el resto del mundo iberoamericano, y en República Dominicana eso no aconteció porque nosotros logramos luchar por las libertades sin desmontar el aparato jurídico, y además porque tenemos la circunstancia excepcional, distinto al resto de Iberoamérica, que tenemos una cultura jurídico-procesal francesa. ¿Qué ocurre? Se producen fragmentaciones en el poder político y alternativas producto de un cambio generacional. Y en el control del aparato judicial, que ha sido tradicionalmente utilizado también para garantizar impunidades de Estado en el campo de la corrupción económico-política estatal. Fíjate que en este país no hay un solo corrupto preso. No. Se producen las transformaciones que impulsan las agendas de grupos que necesitaban garantizar impunidad. Recordemos que aquí hubo un proceso judicial que llevó un presidente a la cárcel. El caso del presidente Salvador Blanco. Sí, con un sistema jurídico procesal que permitía eso, la figura del juez de instrucción, el juez investigador, un funcionario que desde la justicia, es decir, siendo juez, también sirve de control a las debilidades de del Ministerio Público. Correcto. Recordemos que una jueza de instrucción, Francia Concepción Martínez, la que mete preso. Los únicos funcionarios presos que han caído fue en el sistema jurídico procesal anterior. Entonces ese aparato inmunológico de la impunidad... La persecución solo es administrativa. Claro, pero que eso, lo que te quiero decir, porque estamos, fíjate, yo he hecho un tránsito de 200 años que toca muchas cosas al mismo tiempo y tiene que ser así rápido y superficial para que se pueda entender por qué tenemos esta reforma procesal. Entonces se impulsan esas agendas y los grupos de interés político se maridan en una sola consigna y con la mejor de las justificaciones. En la búsqueda de tutelar mejor los derechos humanos, produzcamos una
reforma procesal. Mansos y cimarrones, más gente ingenua, porque de tontos útiles está llena la sociedad, justifican la necesidad de reformar los códigos. Fijémonos que de todos los códigos que se proponen reformar, el único que realmente se reforma es el procesal, porque es el que invalida el sistema de justicia penal, poniéndola al servicio de la impunidad de Estado. Pero como la impunidad no solamente va a alcanzar a los políticos corruptos, sino también en general a todo el crimen, porque la reforma no puede ser solamente para un tipo de tipología de crimen, por ejemplo, corrupción administrativa, sino que tiene que ser general a todo el sistema. Esa distorsión procesal ha perjudicado a la sociedad. Esa reforma procesal, por lo tanto, recordemos que fue patrocinada por Finjus. ¿Tú te recuerdas de eso? Sí, claro. Hay todo un discurso de que eso era para los derechos humanos y se hablaba de los presos preventivos y que la duración promedio del proceso penal, todo lo que se etiquetó al proceso judicial de acuerdo al código del Código de Procedimiento Criminal anterior. Se llena de denuesto, de descalificación y se elabora todo un discurso justificativo y se produce la ley 176 que crea el Código Procesal Penal. La Suprema Corte de Justicia, en medio de un proceso que tenía una vacatio ley, es decir, tenía que entrar en vigor 2 años después, en el 2004, determinada en su designación por una serie de poderes políticos y fácticos, entre ellas los sectores bancarios, estaba enfrentando en ese momento el principal proceso, como nunca antes en la historia, de corrupción privada. Los banqueros de este país presos. Las élites, es decir, la oligarquía financiera, perseguida por el sistema de justicia porque había quebrado el país y además porque había ahí también una rivalidad por el control de los poderes. Muchos de esos banqueros eran dueños de medios de comunicación y pues yo te tumbo, pues yo te tranco, que relata Freddy Aguas Vivas en su libro, es cierto. Es decir, hay una rivalidad entre el poder político del presidente Mejía y el poder económico de estos sectores bancarios, que también son los que controlan los espacios mediáticos, eran dueños de periódicos, de canales, de emisoras, etcétera. De todo el sistema. Entran en confrontación, porque estamos hablando del control del poder. Y entonces, ¿qué hace el presidente? Bueno, pues impulsa el proceso judicial y como tienen una cola muy larga que les pisa el Poder Judicial, pues actúa. Pero en la designación y conformación de lo que hoy le llamamos las altas cortes, había una presencia de abogados que servían a esos grupos financieros. De hecho, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era el abogado de ese grupo económico. El doctor Subero era y había sido ahí sugerido e impuesto por esa élite política. Entonces, obviamente se encontraba atada de manos. ¿Cómo lo resuelve el sistema? El sistema lo resuelve en base a la entrada anticipada de esa reforma procesal, que no les beneficiaba. Atención. Y esa famosa resolución 1920, ¿tú la recuerdas? De entrada anticipada en vigor del Código Procesal Penal, que esos mismos medios celebraron como una de las cosas más buenas que había pasado en este país, erige la Suprema Corte de Justicia en legislador, en nombre de los derechos humanos, entra en vigor este código y así pueden estos banqueros irse a sus casas. Recordemos eso, para que Ramoncito pudiera cenar puerco y pavo ese 24 de diciembre. Después de 7 meses preso. Exactamente. Es decir, esa es la historia. De eso no se quiere hablar en este país, pero está ahí. Nada de lo que estoy diciendo es mentira. Y muchas de esas cosas están recogidas en el libro de Freddy Aguas Vivas sobre todas las posibilidades, ¿verdad? Right. Ese es un libro antológico de casi 800 páginas. El punto es que ese código procesal entra en vigor y se desmonta todo el mecanismo procesal que permita la persecución del crimen de Estado. El juez de instrucción, por ejemplo, pasa a ser un ente decorativo. Estamos en el momento actual. ¿Qué ha acontecido durante toda esta reforma procesal penal en 10 años? Bueno, exponencialmente un aumento de la inseguridad ciudadana, porque esa reforma procesal no era solamente para beneficiar banqueros o políticos corruptos, era para beneficiar en general cualquiera que supiere utilizar los muchos tecnicismos para obtener su libertad, porque se trata de una reforma, entre comillas, garantista. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué ha hecho la segunda sala del Tribunal Colegiado? Bueno, pues, porque todo este discurso también hay el surgimiento de toda una nueva cultura. Y obviamente, para el mal comido
una raíz fuerte metida en la tierra, pues tú tienes la superficialidad. Un colaborador del crimen. Un colaborador del crimen. Entonces hay todo un discurso legitimador de la superficialidad, el debido proceso, y jueces que no entienden el rol. Los jueces penales son parte del mecanismo inmunológico de la sociedad para luchar contra el crimen. El juez penal no es un abogado del imputado. Y producto de toda esta distorsión es que tenemos muchísimos jueces que no entienden su rol. No, ellos creen que el juez de la garantía es que él es abogado también del Sí, imputado. además de juez de garantía, que él es un abogado. Exacto. Entonces tenemos, explotando tecnicismos, una cantidad de jueces que les gusta también lucírsela, porque no es corrupción, no necesariamente. Hay casos también que son de ostensible corrupción, pero que en ese desorden, en esa falta de conciencia sistémica, hay de todo. Tenemos una sociedad civil financiada desde el extranjero. ¿Tú no te recuerdas a los embajadores de todos los países haciéndole vigilia para que pudieran condenar a esos banqueros? Sí. Que los iban a soltar. Y tuvo la necesidad, todos estos sectores, pero que tampoco era inocente. Para eso. Claro, que para presionar el sistema de justicia, porque era para afuera que iban. Sí. Óyeme, y a final de cuentas... Yo recuerdo reuniones y que no puedo tampoco a los abogados de la defensa, porque ahí había de todo. A los abogados de la defensa de los banqueros que señalaban, bueno, pero es que también en la agenda de muchos de esos banqueros, de esos embajadores, también había un interés colateral. ¿O cuál fue de qué país proviene el grupo bancario que se quedó con los activos de uno de esos bancos? El país nunca se le explicó cómo fue que se regaló ese banco. El Scotiabank hizo... O sea, yo estoy diciendo una cosa que es así. No es que yo sea abogado, ahora salte a ser abogado de... La sucursal de la Churchill con 27 la compraron justificar al grupo Baniter, pero es así. Es decir, tampoco esa presión de las embajadas extranjeras era simplemente para que en este país había interés, hubiera justicia y que la ley se le aplicara a todo el mundo por igual. No. No, ellos tienen que buscar su provecho. Por supuesto que sí. Hubo de todo ahí. Hubo de todo, hubo rivalidad política, hubo interés y codicia, y en ese menjunje, pues, confluyeron una serie de cosas. Pero el resultado a más largo plazo, obviamente, ha sido el tema de la reforma procesal. Resultado, tenemos una justicia que es cada vez más cara y que brinda menos respuesta a muchas de las necesidades de mantenimiento de la paz pública. Por ejemplo, la inutilización de la justicia contravencional. Porque como esta reforma procesal no se hizo atendiendo a la naturaleza de la infraccional, crímenes, delitos, contravenciones, operó una clasificación de las infracciones en una división totalmente ajena a esta. Entonces, infracciones de acción pública a instancia privada, infracciones y privada. Entonces, tú te das cuenta de que no hay sintonía entre una cosa y la otra. Y además tenemos dentro de toda esa situación estructuras de poder político que han estado gravitando desde el año 2004 hasta la fecha, comprometidos con esa reforma, cuyos alcances también les aprovecha, porque lo cierto es que aquí no hay un solo ladrón preso, y aquí se ha robado mucho en los últimos 10 años. No, grandes no, ladroncitos. Aquí no hay presos de corrupción. De corrupción, de cuello blanco, no. De infracciones de cuello blanco, de crimen de cuello blanco, no hay. Pero beneficiando esa élite política pluripartidaria, porque son todos, todos los partidos aquí tienen una cola larguísima. Pero además un tema de ego. Vale decir que como se patrocinó en la gestión del PLD esta reforma procesal penal, que ha sido un desastre, pero estando las mismas estructuras en control de los vetos u observaciones presidenciales, porque son los mismos actores. Recordemos que el doctor César Pina no solamente formaba parte de esas comisiones, ha gravitado de manera determinante en la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo y en toda la visión jurídica del Estado desde hace 10 años. Sí, fue ministro de la presidencia. Entonces hay un ego de por medio también atrapado, es decir, es la incapacidad de reconocer que se equivocaron. Entonces todo eso ha conspirado y quien ha terminado pagando los platos rotos es el país. Tú vas a un juzgado de paz, la justicia contravencional no funciona. Tú ves el desastre, por ejemplo, del desarrollo urbanístico. Vete a la jurisdicción municipal a ver si funciona. Es infuncional. Sí. ¿Por qué hay mucha violencia doméstica? ¿Por qué hay mucha violencia barrial? ¿Por qué hay tanta violencia en la sociedad?
porque las riñas ya no se persiguen en los juzgados de paz. Y la galleta de hoy es la puñalada de mañana. Sí. Y la balacera de pasado mañana. ¿Entiendes? O sea, no hay control porque obviamente esa reforma procesal no atendió a esa naturaleza de los crímenes. Entonces, creo que he hecho en 5 o 10 minutos una larga y amplísima circunferencia para dejar englobado todo un problema que tiene que ver con, primero, una visión jurídico-procesal, jurídica penal, más lo que ha acontecido en la historia dominicana en los últimos 15 años. Es decir, eso es lo que ha acontecido. Por eso, el caso Francina, Hungría, no es la lenidad de esos jueces, es sencillamente un mal sistémico. Conclusión, justicia mala, ineficiente, y que los únicos que quedan presos son los pobres, los negros, que no tienen la suerte de caer en manos de algunos de estos jueces que son justificadores sin entender de un sistema procesal en donde ellos no entienden que su rol no es ser abogado de los imputados. Es buscar la verdad material. ¿Cómo puede ser entonces que se le haya dado en este caso que las pruebas son tan ostensibles? Se ve que son varias personas en el video de cuando Francina Hungría le dan el disparo. Se ve todo ese sistema, se ven quiénes son los socios de la persona, se procesan los socios de la persona, está todo ahí. ¿Cómo tú puedes inculpar a uno y dejar la libertad de los otros? Mira lo que pasa. Yo fui juez del sistema. Hasta Dios lo ve. Yo fui juez del sistema penal durante muchos años, en una etapa de mi vida, y por lo tanto conozco ese monstruo por dentro y por fuera. Este es un país subdesarrollado, en donde la labor investigativa había descansado hasta el momento en la investigación policial. El acta policial, de hecho, en el Código Procesal Penal, antiguo artículo 231, el Código de Procedimiento Criminal, reservaba valor probatorio a las actas policiales. Actualmente el acta policial no tiene ningún valor. Cero. El principio fundamental, la oralidad. Es decir, poco importa lo que haya encontrado ahí la gente y lo haya levantado en acta, a quien hay que darle cierta credibilidad, porque es un funcionario público el policía. Tiene fe pública. Entonces tú conviertes el 95% de las actuaciones policiales en absolutamente inútiles. Pero resulta que la actuación policial es la que está más cercana del hecho criminal. ¿Más que el fiscal? Por supuesto que sí, porque aunque hay fiscales en la mayoría de los destacamentos, lo cierto es que los fiscales no están ni en su escritorio y en la calle al mismo tiempo. Eso es imposible. Además, no son los que patrullan. Lo lógico, además, no tienen tiempo de atender y preparar los expedientes y al mismo tiempo estar acompañando las patrullas cada vez que hay una noticia criminal. Y toda la patrulla. Entonces significa que tendríamos que convertir, para que funcionara el sistema, a todos los policías en agentes fiscales. Entonces eso es una cosa demencial, porque tú no puedes convertir todo el sistema policial en un sistema judicial. Eso no funciona en ninguna parte del mundo. Entonces, ese solo punto te demuestra a ti la falta de sentido común con la que se encuentra construido este sistema. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Centroamérica con esta misma reforma procesal penal? ¿Qué ha pasado en El Salvador? En El Salvador, luego de la reforma procesal penal, y en Guatemala, que es el mismo código de aquí, hubo una explosión tan grande de delincuencia crapulosa, de la delincuencia común, con el surgimiento principalmente del pandillerismo por las maras, que la única forma que ha tenido el sistema de lidiar con ese desastre, porque si cae en el sistema judicial, que no funciona tampoco, allá está peor que aquí, es a través de la represión. Es decir, eso es el tema del intercambio de disparos, no solamente aquí, la policía ya también resuelve la disminución del crimen matando gente. Pues yo estuve en las elecciones de Mauricio Funes y el contrincante era el exdirector de la policía. Y él tenía, lo que pasa es que se quería un cambio político por el partido Arena, que tenía 20 años. Pero la realidad es que todo el mundo quería al jefe de la policía, porque lo que me decían a mí hasta los taxistas era, no, es que se limpió. Así es. Peor. El surgimiento de la venganza privada, vale decir los linchamientos, que en este país ha tenido una explosión en los últimos 10 años, que fue algo que yo había advertido. El tema del sicariato. Porque muchos problemas de deuda se están resolviendo aquí con sicariato. De deuda privada o de deuda de negocios informales, no solamente narcotráfico. Aquí hasta los asuntos pasionales se están resolviendo con sicariato. Sí. Eso significa una incapacidad del sistema, una incapacidad absoluta del sistema de lidiar con la problemática social. Y eso genera entonces una forma de, vamos a decir, de justicia privada. No quiero que se malinterprete que la expresión justicia privada pues justifique, o pretende justificar el tema del sicariato, pero es una expresión, o los linchamientos, que son dos cosas aberrantes, pero eso es lo que tenemos.
como resultado de una reforma procesal que en búsqueda de garantizar derechos humanos lo que hizo fue comprometer la paz social. Entonces, el sistema no puede operar en una sola dirección, porque aunque la vigencia de los derechos humanos es obviamente un eje esencial de la construcción del Estado social y democrático de derecho, no puede ser bajo el costo o sobre el costo de comprometer la convivencia y la paz social. Si tenemos una policía corrupta, por ejemplo, e ineficiente tradicionalmente, pero la solución de eso no es despojar de fuerza probatoria a toda afirmación policial bajo la premisa de que todos los policías son corruptos y de que todos los policías son ineficientes. Porque entonces tú no estás resolviendo el problema de la corrupción y la ineficiencia, tú estás agregando un elemento más. Claro. Es el de que ellos tampoco sirvan para nada dentro del proceso judicial. Entonces, ¿cuál es el resultado? Tú ni resolviste el problema de la corrupción y la ineficiencia judicial, ni tienes gente con posibilidad de ser condenada. ¿Cuál es el resultado en términos, por ejemplo, de conjurar algunos de los males que se le señalaban al sistema anterior? Por ejemplo, presos preventivos. Bueno, ahora hay más presos preventivos proporcionalmente que antes. Mucho más. Para los abogados que peinamos canas, recordamos perfectamente lo que pasaba con la Ley 1014. La Ley 1014 establecía, por ejemplo, que en materia delictual la fianza era obligatoria, pero el proceso quedaba abierto. Es decir, la persona salía en libertad, pero estaba sometida. Ahora hay que pasar primero por un proceso de la instrucción. Y producto del ejercicio de los múltiples recursos, un caso puede durar interminablemente en el sistema de justicia. Y te lo dice un abogado de ejercicio. Y hemos compartido. Tú sabes que yo como abogado, que tiene cierto dominio, yo puedo lograr que un expediente en materia penal, criminal, te dure eternamente dando vueltas sin que se conozca nunca el fondo. Tú lo sabes. No hemos compartido, guys. ¿Entiendes lo que te dice? O sea, el sistema no funciona. Sí. El sistema, así como está, no resolvió ningún problema y le agregó otros más. Resultado: nadie sale después de las 6 de la tarde de su casa a caminar por el barrio. Tú no dejas que una hija tuya salga de que con unos areticos o un guillito. Le mochan la mano. No hay paz social. Y está suelto al otro día. No hay paz social. La delincuencia ha aumentado tremendamente. Pero el tema que se pretendía corregir, el de derechos humanos, ha pasado en otra dimensión. Ahora quien te viola los derechos humanos no solamente es el policía, es el delincuente. Entonces, que había muchos presos preventivos. Bueno, pero ahora somos presos preventivos todos porque hemos convertido nuestras casas en verdaderas prisiones. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo sistema de circuito cerrado de cámaras de seguridad, alarma, rejas y perro. Yo después de las 6 de la tarde soy un preso. Yo voy y me tranco en mi cárcel, que es mi casa. Así está la población. ¿O no es así? Y entonces los políticos corruptos que se protegen andan con un séquito de seguridad y andan por donde quieran. Pero felices de la vida porque esta reforma procesal le ha convenido. ¿Cuántos procesos de corrupción hay? O sea, ¿qué se resolvió con la reforma procesal penal? Nada. Y se agravó muchísimas cosas. Pero obviamente eso que nosotros advertíamos antes de que eso entrara en vigor, porque nosotros solo tenemos años diciéndolo, se dijo que nosotros teníamos una visión atrasada. Porque a mí me encanta eso, es la falacia ad hominem. Es decir, tú no eres capaz de rebatir la idea, entonces lo que hay que hacer es descalificar a la persona que la expresa. No, es que Pantaleón es una persona que lo que conoce es el código anterior. A ver, que me ha ido muy bien con este. Pero no había mucho que decir y el tiempo terminó confirmando todo lo que nosotros advertimos. Vamos a una pausa. Si fueras candidato a una posición electiva y te tocara hacer tu campaña electoral entre miles de propuestas, ¿qué harías para diferenciarte? ¿Qué haría? Está difícil la pregunta. Bueno, prometerle a la gente que me sigue. Una tarima en el malecón. No sé, tendría que estudiar eso primero. Ahí otra pregunta. Que voten por mí. Tirarme a la calle, a buscar mi gente y después lanzarme. O sea, porque yo estaba armando un plan en mi cabeza. Acabar con la chikungunya. Inscríbete en el curso Campañas Electorales en el siglo XXI, de la improvisación a la ciencia,
organiza la Academia para la Profesionalización de la Política. Buenas noches, queridos televidentes. Doctor, ya entonces entrando en el tema principalmente que nos interesa hoy, que es el de la corrupción política. Nuestro país ha sido inundado de querellas, denuncias, todo tipo de acciones del pueblo en cuanto a pruebas muy válidas. Pruebas que quizás no han tenido la cadena de custodia y todo lo que usted quiera, pero que lo que está a la vista no necesita espejuelos. Que son pruebas claras de corrupción administrativa en muchas esferas, en tanto en lo político directamente como en lo militar, que es parte político, pero son sectores separados. En todos los renglones hay pruebas de sobra. Hay compañías que han sido desplazadas en licitaciones, está la ley de soborno. Vamos a hablar un poco de la ley sobre soborno. ¿Qué? Mira, es que es multifactorial. Las causas, o son multifactoriales las causas por las cuales la corrupción administrativa permanece y permanecerá impune por mucho tiempo. En primer lugar están los sistemas de control. Recordemos que la Cámara de Cuentas, que es el organismo que fiscaliza gran parte de las cuentas nacionales, junto con la Contraloría, para aquellos que dependen de los organismos de la administración que dependen propiamente del Poder Ejecutivo, pues son instituciones muy permeadas por la política. Es decir, llegan ahí a detentar esas posiciones producto de transacciones políticas. Entonces, obviamente, vemos que las auditorías de la Cámara de Cuentas no se despachan con la presteza. Bueno, todo lo que ha acontecido alrededor de los controles efectivos de la Contraloría también demuestra que hay un nivel de debilidad política muy grande. Y por lo tanto, no habiendo manera de garantizar una objetividad, independencia e imparcialidad, tenemos por lo tanto sistemas de control poco efectivos. Luego tenemos el tema del Ministerio Público, que también es un organismo encabezado por un funcionario que es nombrado por el poder político. Y tenemos una carrera del Ministerio Público que es realmente un espejismo. Bueno, ya tú ves a los fiscales, hombre, y que sabemos cómo que se nombran los fiscales aquí. Esa carrera del Ministerio Público, eso es una farsa. Cada vez que yo oigo hablando de la independencia del Ministerio Público, hombre, pero se creen que uno se chupa el dedo. Pues no. Y tenemos también el sistema jurídico procesal garantista que analizamos en el segmento anterior. Entonces tenemos todos esos factores. Tenemos también una práctica político-partidaria clientelar, legitimada en esta perversión que ha corrompido las entrañas de la sociedad, de manera que ya la gente ve como algo normal que a la política se va a llegar al control del aparato de gobierno y poner el Estado al servicio de los intereses partidarios y de la militancia que trabajó para que ese grupo político llegara al control del poder. Y por lo tanto tenemos una hipertrofia administrativa del Estado Dominicano, convirtiéndolo en el principal empleador, y todo lo que tiene que ver con corrupción alrededor de eso, nepotismo, más todo el sistema de contratación, porque el gobierno sigue siendo el gran actor económico de la economía dominicana. Sí, y tenemos un tema de sobrevaluaciones, el tema del gobierno siendo, por ejemplo, productor de electricidad o generador de electricidad, y que si contrata plantas, y, bueno, todo esto que acontece. Que si compra aviones. Bueno, vamos a hablar de eso. Bueno, pero lo que te quiero decir es que hay de todo ahí. Entonces tú tienes toda la corruptela que gira alrededor de todo el tema de contrataciones públicas en los distintos escenarios. Con esa situación de falta de controles. Y la veeduría pública no está haciendo nada. Y tenemos algo peor. Tenemos una cantidad de gente ejerciendo la función de sociedad civil con fines muy distintos y muy distantes de la real búsqueda de una justicia. Óyeme, aquí hay mucho de lo que, no voy a decir mucho, pero todos sabemos que muchas de las iniciativas de lucha y denuncia de casos de corrupción tenían fines extorsivos. Sí, correcto. Tú quieres invitar a Rigoberto Rosario aquí, porque él te podría explicar
que fue de lo que actuó en esa... Y que cuando él supo lo que había pasado, yo estuve acompañado, me pidió, él es un hombre serio, me pidió que lo acompañara cuando él fue a renunciar a la Suprema Corte de Justicia. Y lo que me contó Rigoberto es una cosa de lo que él sabe y de lo que le consta, de cómo algunas de esas instancias tenían fines extorsivos. Él lo dijo públicamente en una audiencia. ¿Cuántos medios de comunicación se hicieron eco de eso? Ni uno. Una reseña, pues renuncia, por amor de Dios. Entonces, lo cierto también es que la persecución de la delincuencia de cuello blanco solamente se ejerce como forma de retaliación política. Por lo tanto, solamente tiene expectativa de verse frente a las rejas aquel político corrupto en caso de que su partido pierda o de que sea una corrupción mediana o pequeña. Por ejemplo, tú eres un regidor, un síndico, una cosita así. Y simplemente si también estás en desgracia política. Ah, que tú eres síndico de San Cristóbal y entonces te fuiste con otro. Ahí sí te investigan. Pero si tú estás bien con el sistema. Pero no, con el sistema no. Pero si es una gran corrupción que va a salpicar las principales figuras del poder político o sus sustentantes, el sistema inmunológico funciona perfectamente. Entonces, ¿qué pasa también con aquel juez que demuestra de estar comprometido con la aplicación de la ley igual a todo el mundo, al poderoso que al infeliz? Yo puedo dar un doctorado sobre eso, lo que le pasa a un juez. Un doctorado puedo dar. Lo cierto es que el sistema inmunológico actúa y termina separado del sistema de justicia. Entonces, esa es la realidad. ¿Hasta cuándo tendremos esto? Yo personalmente no alcanzo a ver en el futuro inmediato posibilidades de que esto se transforme. Mi mejor expectativa, y es penoso que sea la mejor, es que el sistema termine en un nivel de deterioro tal que termine colapsando. Es decir, el sistema de partidos políticos, que es clientelar y que termina haciendo colapsar al Estado, porque que el Estado ahora mismo tenemos, por ejemplo, un tema de endeudamiento externo. De eso no está hablando nadie, señores. Llegará un momento en que será absolutamente infuncional. Por ahí viene roncando una reforma fiscal. Para que esta colmena de zánganos siga funcionando, hay que reventar más las obreras. Eso es lo que está pasando. ¿Y las obreras no aguantan más? No. ¿Cuánto tiempo más pasará? Pues yo estimo que de 2 a 3 periodos, cuatrienios, periodos electorales, antes de que el sistema colapse. Necesariamente llevará al colapso. Como colapsó en muchos países. En Europa vimos eso. En muchos países, en Italia, en Grecia, terminaron los gobiernos sencillamente sepultados. Grandes crisis, gobiernos caer. Y el presupuesto nacional subiendo 17.000 millones nada más, y situaciones, pero 1.500 millones de dólares de endeudamiento. Con situaciones de inestabilidad, porque tenemos una población que no tiene los altos niveles de cultura cívica que tienen en los países europeos. Entonces tendremos crisis de inestabilidad muy parecidos, guardando las diferencias, pero manteniendo ciertas afinidades con lo que se observó, por ejemplo, en los regímenes de fuerzas árabes. La primavera árabe tenía que ver no solamente con un tema de búsqueda de espacios de libertad política, tenía que ver con la infuncionalidad corrupta de un Estado manejado por esas élites. En este caso dictatoriales, pero aquí son partidarias, bajo una fachada democrática. Es decir, eso es lo que entiendo que terminará ocurriendo, pero eso terminaría aconteciendo en 10 o 15 años, al ritmo que vamos. Porque, como te digo, la gran virtud que ha tenido este sistema es que ha sido envilecedor. Es decir, la población se ha sumado a eso. Usted ve todo esto que estamos analizando aquí teóricamente. Pero la mayoría de la gente, lo que está luego que le nombren un tío, ministro, para que te pase un cheque en tu casa, en una botella. No. Y que te busquen una exoneración. No, pero ya no es la botella, es los contratos. Una contrata. Contratico de 70 millones para yo ganarme 30 de esos 70. Quiere decir que eso está sobrevaluado con 30. Así arriba. Es. Entonces, cuando tú tienes una parte importante de la población envilecida con esos criterios, es decir, que usted no puede formar parte de este sistema corrompido, pero por conciencia cívica, mientras usted tenga esa situación generalizada, pues usted no tiene manera de acortar ese ciclo de colapso, porque se explotará mientras se mantendrá. Hasta que sea insostenible. Por lo tanto, entiendo yo que el ciclo será sumamente largo.
Hay gente que me ha dicho, bueno, pero lo ideal sería el surgimiento de alternativas políticas. Pero lo cierto es que en ese cuadro no hay posibilidades porque la gente no quiere seguir al serio. La gente quiere al que te va a garantizar un empleo o una tarjeta solidaridad o una ventaja o un empleo. Eso es así. Entonces tú no ves en el proveerle espectro político, la comida al mediodía. No hay alternativas. Es decir, ¿cuáles son las figuras políticas o los grupos emergentes? Son más de lo mismo. Algunos son delfines de la sociedad civil, pero ya sabemos que es la sociedad civil lo peor que hay. Y cuando se han acomodado lo que tenemos, han terminado dejando esos delfines de la sociedad civil, los candidatos emergentes, ¿verdad? Los han dejado sin pito y sin flauta. Tú los ves viajando a pueblos y eso, y tratando de amarrar, pero no hay forma, porque es que no termina calando. La gente, al final de cuentas, no los sigue. Por más mesiánicos que se quieran pintar, no prenden. La gente se ha acostumbrado a eso. A la dádiva. Oh, pero claro que sí, y tenemos por eso los mismos actores desde hace tiempo. Felicidades, doctor Leonel Fernández. Porque usted dice que no, porque es más de lo mismo. Porque es más de lo mismo. Y entonces, hablando ya de esa situación y de ese momento, el país no tiene vergüenza ya, y el sistema político no tiene vergüenza en un caso que ya en CNN, en New York Times, están hablando, sale en los periódicos del mundo, en las noticias del mundo, de que en los Tucanos se robó un dinero y que el coronel ese, porque dicen, el otro no lo vamos a decir todavía porque no estamos completamente seguros. Ahora, ese sí cogió. Y ya hay 9 procesados. Sí, pero que en eso es otro parte país. también, porque son agendas de descalificación y se utilizan. Aquí hay cajas de resonancia aquí y también en Nueva York hay el Wall Street Journal y el New York Times. Son cajas de resonancia de descalificación porque son luchas por el control de los espacios de poder. Que hay una lucha dentro del partido de gobierno, sorda, pero la hay. Eso es un ruido que está muy callado, pero la hay. Y obviamente las negociaciones que tienen que darse para que haya expectativas de continuismo partidario, pero que el grupo que fue desplazado por las limitaciones constitucionales retorne. Es decir, hay por lo tanto también mucha de esa situación de contrapeso a través de esas denuncias. Pero atención, cuando los que están ahora salgan, ya saldrán sus tucanos. Se llamarán plantas de carbón. Yo no sé cómo se van a llamar, pero siempre es así porque el sistema opera así. Es el sistema que opera así. El sistema de partido político funciona así. Y la gente vota por eso. ¿Cómo tú puedes construir alternativas existiendo esas realidades? Uno tiene cierta presencia mediática, que lo invitan a un programa, uno dice cosas desde el punto de vista académico, pero también desde el punto de vista de que uno cree en esos principios y valores, pero con la inteligencia suficiente para saber que esa no es la moda. La gente dice, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero está muy bien, pero déjalo ahí, ¿verdad? Pero déjalo ahí, porque yo no soy capaz tampoco de sumarme a eso, y la mayoría de la gente funciona así. Entonces, la mayoría de la gente. ¿Y usted no cree que eso va a caer? Vamos a hablar en el próximo programa del endeudamiento del gobierno, de este gobierno que dice que está tan estable, que no es tan estable y que hay que sentarse a leerlo. Que usted mismo me recomendó un artículo. Y un estudio del Banco Mundial solamente en un periódico el 16 de septiembre salió chiquitico. Que dice que de un 33 al año pasado a un 48% del Producto Interno Bruto, un 15% del Producto Interno Bruto de endeudamiento subió solamente un año, del 2013 al 2014, yo creo que este gobierno debe revisar eso. Bueno, pero este es el mejor gobierno. Dice que el 95% de la población dice que esto es tan bueno que tiene que seguir. Ahora, usted ha visto tanta gente así. Yo no sé, yo siempre estoy maravillado de que solamente me encuentro con gente que no se siente contenta. Me parece excepcional, estadísticamente, que no hay dinero en la calle. Que una persona se le acerca una cantidad de gente a decirle en los supermercados, donde en la calle, en los palacios de justicia, doctor, pero y esto y aquello. Digo, cocho, pero parece que yo nada más traigo lo del 0.5% que entiende que la cosa no anda muy buena. Doctor, muchísimas gracias por haber venido al programa. Gracias, Carlos. Tiene que volver de nuevo porque tenemos muy que seguir. Muy honrado. Para mí tú sabes que eso es un gran honor. No, y para mí es un placer. Porque de verdad es importante que el pueblo entienda. Alguien con concepto, alguien con el respeto y alguien con la decencia suya, que de verdad nos ilumine en aspectos que hasta yo que estoy en otro lado, a veces veo tantas cosas que no sé
y usted ve otras que debemos juntar para que el pueblo entienda cómo es que esto está pasando. Ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene. Porque la experiencia